Buen día a todos. Bienvenidos a la fiesta del amor. Ustedes saben que desde el domingo pasado y también el martes, los que sigan los mensajes, vamos a hablar sobre el tema de la evangelización. Y la evangelización desde lo personal. Nosotros podemos hacer una campaña, hacer una evangelización desde la comunidad, pero debemos empezarlo desde nuestro testimonio personal. Hoy quiero que me sigan en sus Biblias, si la trajeron, a ver, la levantamos, los que trajeron su Biblia. No las veo, a ver. Muy bien, varios han traído. Los invito a que busquen el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico esto: a ti te diré, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El mensaje que quiero compartir en esta mañana lo he llamado así: ¿nuestra parálisis impide que otros crean? Claramente este pasaje que recién terminamos de leer nos invita primeramente a reconocer el poder y la autoridad de Dios y a cada uno de nosotros a vivir un verdadero discipulado como cristiano. Cuando miramos, cuando escuchamos, cuando observamos a Jesús, vamos a ver algunas cosas. Lo primero, que Jesús, cuando él hablaba, tenía autoridad. No cualquiera tiene autoridad, por más que pueda estar dando una clase, una disertación, cuando está hablándole a todos los demás. Lo primero entonces que Jesús tuvo fue autoridad. Lo segundo es que Jesús nos perdona. Porque fíjense que lo primero que hace no es sanarlo, cuando seguramente él hubiera estado esperando que lo sanara y todos los que estaban alrededor para regocijarse en sus ojos hubieran esperado que él lo sanara. Lo primero que hizo fue perdonar sus pecados. Lo tercero es que a vos y a mí en este tiempo nos llama a obedecerle también. Lo cuarto es que nos desafía
diariamente Dios a cada uno de nosotros. Lo quinto es que si nosotros observamos que hoy nos pudimos levantar, que pudimos abrir los ojos, que pudimos caminar, que pudimos venir hasta acá o estar donde estemos, es porque Dios nos sorprende cada día por medio de su plan. Y lo quinto que quiero compartir es que Dios nos envía a otras personas. Hoy cantábamos recién, milagros suceden. Los milagros suceden porque empiezan en cada una de nuestras vidas, pero después implica que cada uno de nosotros vayamos a aquellos que están necesitando el primer milagro, y es que puedan reconocer que Dios les perdona. Hay muchas personas en este tiempo que por sus desviaciones y sus pecados dicen que no, seguramente Dios puede perdonarlos. No entienden lo que dice la palabra. Cuando nosotros desgranamos lo que nos dice esto, cuando lo tenemos en nuestras manos, nos vamos a dar cuenta que lo primero que hizo Dios es acercarse a nosotros y perdonarnos. Pero también fíjense que el pecado está en todas las cosas. Y estaban ahí sentados algunas de las autoridades, dice la palabra de Dios, y que cavilaban en su mente. Porque lo primero que estaban haciendo es, ¿quién es este para poder perdonar pecados? ¿Se sienten en qué cosa? ¿Superados en qué? En la autoridad que ellos tenían, porque ellos tenían autoridad en donde vivían, porque debían obedecerles, porque ellos enseñaban. Y lo primero que ven en este hombre sencillo que camina en medio del pueblo, que ya había hecho un milagro. Porque el primer milagro lo hizo cuando va a la sinagoga y saca un espíritu inmundo de una persona. Y él dice que vuelve a Capernaum. Porque Capernaum, ¿qué era? Capernaum era su casa. Capernaum era el hogar de Jesús. Jesús no entienden ellos cómo puede estar comiendo con publicanos y con pecadores. ¿Cómo puede haber hablado del ayuno cuando a él no le correspondía? ¿Cómo pudo sanar al hombre de la mano seca? ¿Qué autoridad tiene este para poder obrar las cosas que le vieron hacer? Jesús empezó su ministerio enseñando recién, como les dije, en la sinagoga. Él enseñó, pero al mismo tiempo vivió como una palabra viva lo que él enseñaba. Y este es el tiempo que nos toca también a cada uno de nosotros, que lo que decimos sea el reflejo de lo que hacemos con cada una de nuestras vidas. Porque si no, si lo que decimos no es reflejo de lo que nosotros después hacemos, va a ser de tropiezo para aquellos que aún no creen en el Señor. Él enseñó al mismo tiempo que lo vivió. Y 4 personas llevan a un paralítico. Hacen una abertura en el techo, lo bajan delante de Jesús. Pero para nosotros cuando lo leemos es algo muy sencillo. Pero no era una camilla como las que tenemos ahora cuando nos viene a trasladar una ambulancia. Lo trasladaban era como de cañas, con una tela, seguramente ni iría atado. Imagínense cuando lo tuvieron que subir, porque las casas normalmente en Capernaum, en Jerusalén, tenían una escalera al costado de la casa. Imagínense cuando tuvieron que enderezar la camilla para subirlo. Imagínense cuando tuvieron que abrir el techo y bajarlo, y él bajando todo desestabilizado también. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que ser trasladados de esa manera? ¿Y saben qué? De una vida de soledad, de una vida de tristeza, de una vida paralizado, él pasa a estar en el medio de toda la gente. Él pasa a estar en medio de un lugar donde dice que no cabían. ¿Cuántas veces
nosotros vivimos, a pesar de estar rodeados, en una vida de soledad. ¿Qué nos está pasando en este tiempo? Quizás debemos aprender a mirar más a nuestro Dios. A Jairo lo persuadieron, por ejemplo, para que no le clamara más a Jesús porque su hija ya había muerto. Sin embargo, él persistió y con su esposa entraron a donde Jesús hizo el gran milagro. Bartimeo, quisieron callarlo, le dijeron, salí de acá, no le grité, ¿para qué? No se puede ocupar de vos. Y Jesús lo sanó. Cuando nosotros somos persistentes en nuestra vida de oración, clamándole a nuestro Dios y esperando las respuestas de Dios para cuando Él desea hacerlo, vamos a aprender a ver los milagros de Dios. Al padre del niño que tenía convulsiones, lo sanó y le dijo, porque el padre también tuvo fe. Pero ¿saben qué? Por ejemplo, en Nazaret, Jesús no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente que estaba en el lugar. ¿Y saben qué? Hasta los mismos discípulos le recriminó 2 veces diciéndole que no tenían fe. Tenemos que entender que todo enfermo generalmente espera sanidad. Y yo creo que el paralítico lo primero que esperaba, habiendo sido llevado, permitiendo que lo llevaran, y también los 4 amigos que lo acompañaron, o los que dice que no dice que eran amigos, pero 4 lo llevaron, esperarían que lo primero fuera que lo sanara, ¿o no? Si pasa una persona acá y vamos a orar por ella, viene con una enfermedad, lo primero que va a esperar es que sea sanada. Y cuando nosotros tenemos una enfermedad, le pedimos a Dios que nos sane. Pero a veces no entendemos, como los que estaban ahí primero, que Él necesitó perdonar los pecados. ¿Y saben por qué? Porque recordemos que en el tiempo de Jesús, en la sociedad en la que Él vivió, la persona que era enferma era porque sus pecados lo habían alejado de Dios. ¿Entendemos lo que significaba eso? Aquel que era enfermo era considerado alguien que estaba alejado, fuera de la presencia de Dios, no obedecía, no servía en los planes de Dios. Poder decirle a Él en ese momento, tus pecados te son perdonados, era que Él pudiera sentirse que Dios lo amaba, que Dios lo tenía en cuenta, que no iba a ser un despreciado como la sociedad lo despreciaba en ese momento. Para alguien que estaba agobiado por una enfermedad, era como un bálsamo, era como un refresco de agua fresca cuando estamos transpirados o acalorados. Era la presencia de Dios en la vida de él. Cada uno de nosotros en este tiempo también hemos recibido bendiciones, pero quizás estaremos esperando otras. Y los escribas, sentados ahí expectantes, simplemente para ver a Jesús y criticarlo, olvidándose de la manera que ellos juzgaran, iban a ser juzgados. ¿Cuántas veces nosotros criticamos, no acompañamos, cuando otros también están sirviendo al Señor? Porque lo primero que le caemos es a los escribas y a los fariseos, y está bien si ellos tuvieron actitudes que no correspondían. Pero en este tiempo, nosotros también tenemos responsabilidades. Y nuestra crítica muchas veces puede destruir a aquellos que están necesitando una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra
que sea un bálsamo para cada una de sus vidas. David, por ejemplo, fue claro cuando cometió adulterio, sabiendo contra quién había pecado David. ¿Y qué dijo? A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solo Dios puede perdonar. Nosotros muchas veces no tenemos esa capacidad de perdonar. Me hizo tal cosa, yo no lo puedo perdonar. Me hizo tal otra, yo me voy para otro lado. ¿Milagros? Hoy veremos. Empecémoslo viendo en cada uno de nosotros. Si tiene que Dios cambiar eso, me va a acercar a su presencia. Milagros hoy veremos. Jesús, como el de los escribas, conoce todos nuestros pensamientos. Por eso declara, ¿qué es más fácil decirle a alguien? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa, anda. Es sinónimo del poder creador, el mismo poder que tuvo Dios en el Génesis, cuando dijo que iba a hacer todo, que iba creando, y lo hizo con poder. Pero acá es tan palpable para los que estaban alrededor, viendo que éste tomaba su lecho y se iba sanado, que qué más muestra que la acción y el poder de Dios. ¿Y qué hizo el paralítico? Dice la palabra que le agradeció. Dice que se arrodilló a sus pies. Dice que el paralítico obedece, toma su lecho, se va caminando y vuelve a sentirse integrado, primero porque hay sanidad en su espíritu, porque hay sanidad en su cuerpo y porque ahora va a poder transitar como transitó Jesús los caminos polvorientos. Cada milagro que Dios hace es para que nosotros reconozcamos el poder y la gloria de Dios. Quiero mostrarles una primera imagen. ¿La van a proyectar los chicos? En esta primera imagen que vamos a ver quizás representado el lecho donde transportaron al paralítico, que lo bajaron, como les dije, desde el techo. Imagínense, si lo estamos viendo, la inestabilidad para él. Quiero que veamos una segunda, más actual. Otro tipo de lecho, un sommier, con almohadones, mesitas de luz, con todas las comodidades. Quizás alguno no tiene un sommier, tiene una cama, un lecho. En este tiempo, cada uno de nosotros, ¿qué nos paraliza? ¿Qué nos tiene inmóviles? ¿Qué hace que cada uno de nosotros no ayudemos al caído? Que no abramos los ojos para mirar al que está triste, al que está solo, al que está enfermo. ¿Qué nos paraliza? Cualquiera de esas dos imágenes que pudimos ver. Una cama donde nos quedamos tirados, viendo Netflix, viendo películas, viendo y no haciendo. Un sillón muy cómodo. El querer quedarnos en casa cuando tenemos teléfono y podemos, aunque no podamos transitar porque tenemos problemas, llamar a alguien y decirle que estamos orando por él, que Dios quiere bendecirlo,
que Dios lo ama, que Dios nos perdona y que Dios está en medio nuestro. ¿Qué es lo que te está paralizando? Lo que me está paralizando a mí en este tiempo. Estoy pensando en algo que estoy atravesando, problema económico, una enfermedad. Dios tiene poder. Porque Dios se acercó a nuestra vida. Porque estuvo con el hombre y caminó con él, estuvo con Adán y con Eva y dialogaba con ellos. Pero por debilidad de ellos se escaparon de Dios. Pero Dios podía haber quedado todo ahí. Y dijo, no, ¿para qué? Voy a continuar con el plan. Y el plan fue volver a acercarse a su pueblo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que se acercó Jesús, que caminó en medio de su pueblo, que dio testimonio, que estuvo con rameras, con pecadores. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no podemos extender nuestros brazos para abrazar a alguien y contenerlo cuando necesita un abrazo. Para abrigar a alguien que está temblando, que puede ser por frío o porque puede ser que está débil en su espíritu y en su vida. Para cuidar a alguien que ha sido maltratado en este tiempo o que lo sigue maltratando en el trabajo, en el hogar, en la calle. ¿Qué nos está impidiendo ser verdaderos evangelizadores del tiempo en el cual nos toca vivir? ¿Qué nos está pasando que no abrimos los ojos para mirar a aquel que está llorando, a aquel que está triste, a aquel que necesita la mirada de cada uno de nosotros? Queremos ver la iglesia llena. Queremos que otros se acerquen al Señor. Si ustedes se callan, dijo Jesús, las piedras van a hablar. ¿Qué nos impide abrir la boca para hablarles a otros del gran amor de Dios? Termino con lo siguiente. Es tiempo, el tuyo y el mío, de levantarnos del lecho, de aprender a mirar, de obedecer la palabra, de ponernos a caminar. Es tiempo de que nos pongamos en marcha, de observar más allá de nuestros intereses, buscando lo mejor no para nosotros, buscando lo mejor para los demás, compartiendo el mensaje con los labios a partir de nuestro testimonio, con un amor que no debe ser fingido, un amor que se debe entregar porque Dios lo hizo primero por cada uno de nosotros. Y sin olvidarnos que el que va a obrar es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué y cuál es nuestra parálisis que impide que otros crean? ¿Queremos ver milagros? Hoy al mediodía van a ver uno cuando entre Isaías. Escuchamos el de lucha de una comunidad que la acompañó, pero primero el que obró fue Dios. Y podemos seguir nombrando más. Milagros hoy veremos. Es tiempo que dejemos la comodidad
no tengo tiempo. No tengo tiempo para llevar la palabra a otros. Si alguien me la presentó, no seamos egoístas y compartamos lo que Dios tiene para todos. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos compartir tu palabra libremente como cantábamos. Porque tú eres un Dios perdonador. Porque eres un Dios amoroso, Señor. Que vas a cumplir tu plan en y a través de cada una de nosotros en este tiempo también. Ayúdanos a abrir los ojos. Ayúdanos a ir en búsqueda de esos ojos que miraron a aquel que está abatido, a aquel que está triste, a aquel que está solo, a aquel que está abandonado, a aquel que es despreciado, a aquel que está enfermo, a aquel que necesita de vos. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón para aprender a buscarte y a verte, para entender que tu palabra es viva y actual y que muchas veces tenemos vergüenza de llevarla en nuestras manos. Cielo y tierra, Señor, comprendemos que van a pasar, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, por tu infinito amor hacia cada uno de nosotros. Amén.